Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a otro ejercicio en el canal de estática. En este caso tenemos que hallar las componentes X e Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Y si te gustan este tipo de vídeos y quieres más contenido, darle un like, suscríbete y activa la campanita para activar las notificaciones. Bien, pues vamos con el ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como siempre? Pues hacer nuestro diagrama del cuerpo libre dibujado al lado. Así que vamos a ello. En primer lugar, lo que vamos a dibujar van a ser los ejes X e Y. ¿De acuerdo? Así que este sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Y a continuación, lo que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas. Vamos a empezar por esta que hay aquí, que indica que es de 80 newtons. A continuación, la siguiente va a ser de 120 newtons y, por último, la restante va a ser de 150 newtons. Es muy importante que vosotros mismos dibujéis vuestro diagrama para entender el problema. ¿Qué nos falta en este diagrama? Los ángulos. El ángulo de esta fuerza con la horizontal es de 40 grados. El ángulo de esta fuerza con la siguiente es de 30 grados, con lo cual este ángulo de esta fuerza con la horizontal, ¿de cuánto será? Pues 30 más 40 será de 70 grados. Y finalmente nos quedaría el último, que aquí tendríamos el eje X negativo que no hemos dibujado, que haría 35 grados con la horizontal. Así que, ¿qué sería lo siguiente? Pues ya directamente empezar a dibujar las componentes de cada una de las fuerzas. Así que, para la de 80, tendríamos aquí que estas serían sus componentes dibujadas de forma gráfica. Para la de 120 vendrían por aquí y para la de 50 vendrían por aquí. Así que vamos a dibujarlas en nuestro eje. Aquí estaría la componente fuerza en X de la de 80 y aquí estaría la fuerza en Y de la de 80. Ahora vamos a dibujar en amarillo, por ejemplo, la de 120 que estaría aquí sería la fuerza en qué? Pues la fuerza en X de 120 y aquí tendríamos la fuerza en Y de 120. Así que nos quedaría solo la fuerza de 150, que la vamos a dibujar en negro para distinguirla. Aquí tendríamos la de 150, la componente en qué? En X sería la fuerza en X de 150 y aquí tendríamos la componente en Y, la fuerza en Y de 150. Y ahora que lo tenemos todo de forma gráfica, ya simplemente pues es resolverlo. Así que vamos a hacer esto un poco hacia arriba para dejar espacio. Y vamos a ello. Vamos a empezar con la fuerza de 80. F en X de 80. ¿A qué es igual? Pues a la fuerza de 80. ¿Por qué? Por el coseno de 40. ¿Por qué el coseno? Recordad que el coseno es el ángulo contiguo. Así que sería la fuerza de 80 por el coseno de 40. Por el coseno de 40 grados. Y esto sería igual a 80 por el coseno de 40. Así que la fuerza en X de la fuerza de 80 es igual a 61,28 newtons. Nos subrayamos para saber que es un resultado y pasamos a la siguiente. La fuerza en Y de la fuerza de 80, que será igual pues a la fuerza de 80. ¿Por qué? En este caso por el seno.
es el ángulo de enfrente, el lado de enfrente del ángulo. Así que tenemos por el seno de 40, que es igual a 80 por el seno de 40. Así que f en i de 80 será igual a 51,42 newtons. Volvemos a subrayar para diferenciar que es un resultado y ahora continuamos con la fuerza de 120. Así, este es el subrayador, vamos a ponerlo en amarillo también, que es el color que le hemos dado a esa fuerza. La fuerza en x de 120, ¿a qué será igual? Pues a la fuerza de 120. ¿Por qué? ¿Por qué ángulo? Pues en este caso, el ángulo contiguo es este. Sería respecto al de 70 grados. Así que sería por el coseno de 70 grados, que es igual a 120 por el coseno de 70 grados. Así que el resultado en x de la fuerza de 120 será igual a 41,04 newtons. Vamos a subrayar, vamos a ver qué es el resultado. Y seguimos con la fuerza en I de 120, que como habréis adivinado es igual a la fuerza en 120 por el seno de 70 grados, que es igual a 120 por el seno de 70 grados. Así que la fuerza en I de 120 es igual a 112,76 newtons. Volvemos a subrayar y ahora únicamente nos quedaría la última fuerza, que es la de 150, que la vamos a hacer en negro. Repetimos, como veis, esto siempre es lo mismo. La fuerza en x de 150 es igual a ¿qué? A la fuerza de 150. ¿Por qué? Pues aquí tenemos el ángulo de 35 y el contiguo a este ángulo, ¿cuál es el lado contiguo? Este. Pues el coseno de 35 por coseno de 35 grados. Esto es igual a 150, hoy se parece un 3, 150 por el coseno de 35 grados. Así que la fuerza en x de 150 es igual a 122,87 newtons. Pero aquí nos falta algo, porque la fuerza va en el sentido negativo de la x. Así que hay que añadirle un menos para estar en lo correcto. Una vez hecho, tenemos el resultado y solo nos quedaría la fuerza en I de 150, que sería igual a la fuerza en de 150 por el seno de 35 grados. Esto es igual a 150, esto parece otro 3, ahora 150 por el seno de 35 grados. Así que la fuerza en I de 150 es igual a 86,03 newtons. Y con esto hemos resuelto, con esto hemos resuelto todo el ejercicio. Aquí tenemos, como podéis ver, todas las componentes de las fuerzas, que es lo que decía el enunciado. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, suscribíos al canal para más contenido como este. Adiós.